¿Qué son los impuestos diferidos? ¿Por qué es obligatorio y a la vez por qué es necesario? Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Luis Ron. Un saludo inmenso a toda la comunidad contable, contadores, auditores, gerentes, administradores, dueños de negocio y distinguido público conocedor que nos está viendo en este preciso instante. Les envío un saludo amazónico a las diferentes ciudades, parroquias, comunidades donde usted se me encuentre, querido contador. Ahora bien, regresando a la pregunta del inicio. Jorge, ¿qué son los impuestos diferidos? Para conocer allá la definición, el concepto, tendríamos que remitirnos a este estándar internacional, a la NIC 12 o a la sección 29 de la NIF para las pymes. Pero al leer aquello, Jorge, esto está lleno de una jerga contable, de un tecnicismo que complica su entendimiento. Y yo le digo, comprendo aquello. Pero tranquilo, que aquí estoy yo para conversar con usted, no con ese tecnicismo ni con esa jerga contable que sí es importante, pero al final del día lo que queremos es que usted y yo nos entendamos con total claridad. Entonces yo voy a mencionar qué son los impuestos diferidos de una forma clara, sencilla, que al final del día usted y yo nos entendamos. Impuestos diferidos, querido colega, son las consecuencias fiscales futuras que yo tengo con la administración tributaria. Esta consecuencia fiscal futura puede arrojar un impuesto a pagar o puede arrojar también un impuesto a recuperar con la administración tributaria. Jorge, los impuestos diferidos son consecuencias fiscales futuras, pero las consecuencias fiscales actuales es el impuesto a la renta corriente. Entonces, allí no tenemos que remitirnos al impuesto a las ganancias. Este impuesto a las ganancias, que aquí se lo conoce como el impuesto a la renta, tiene dos consecuencias: la consecuencia actual y la consecuencia futura. Imagínese usted que usted se va a casar, le felicito, aquí en la pandemia muchas personas se han estado casando, le felicito, pero usted piensa en la consecuencia actual, lo que va a ocurrir actualmente en su matrimonio, y también cómo usted se ve con su cónyuge en el futuro, ¿verdad? Usted piensa en esos dos tiempos, el tiempo actual y en el tiempo futuro. De igual forma es con el impuesto a la renta. En el impuesto a la renta hay dos consecuencias: la consecuencia actual y la consecuencia futura. La consecuencia actual, querido amigo, es el impuesto a la renta corriente, que es el impuesto que pagamos a la administración tributaria. ¿Cuándo, Jorge? Hoy. Es la consecuencia actual o el impuesto corriente. La otra consecuencia es la consecuencia futura, que ahí están los impuestos diferidos. Es el impuesto a pagar o a recuperar con la administración tributaria. El impuesto corriente y el impuesto diferido suman el impuesto a las ganancias o el impuesto a la renta, que nosotros lo conocemos aquí en nuestro país. El impuesto corriente son las consecuencias fiscales actuales, lo que yo hoy pago a la administración tributaria, y los impuestos diferidos son mis consecuencias fiscales futuras, los impuestos a pagar o a recuperar con la administración tributaria. Impuestos diferidos es una obligación, querido contador, de registrarlo en la contabilidad. Giovanna Villegas me está mandando un saludo. Gracias para ti también, Giovanna. Te envío un fuerte saludo desde acá, desde el Coca, provincia de Orellana. Un fuerte abrazo, un saludo amazónico para todos ustedes. Como le mencionaba, es una obligación, sí, es una obligación que usted se registre en la contabilidad. Jorge, ¿por qué esto de registrar debidamente y correctamente y oportunamente los impuestos diferidos en mi contabilidad? Le digo porque en el estándar internacional, en la sección 3, párrafo 3, anótese allí por favor, o en la NIC 1, párrafo 16, anótese allí también por favor. Allí nos dice que usted hace una declaración sin reservas, que todas sus cuentas están bajo un único lenguaje, que es el lenguaje del estándar internacional, que todas sus cuentas están a valor razonable. Esto es aplicando el estándar internacional, la NIF Full o la NIF para las pymes. Oye, Jorge, todas mis cuentas, le digo sí, incluido el impuesto a la renta. Y ese impuesto a la renta que nosotros ubicamos en ese R, en ese estado de resultados integrales, en ese PIG, pérdidas y ganancias, allí hay una subcuenta que nosotros le llamamos impuesto a la renta. Ese impuesto a la renta no puede ser el mismo impuesto, el mismo valor que nosotros pagamos a la administración tributaria, porque estaríamos nosotros infringiendo lo que dice la sección 3, párrafo 3 o la NIC 1, párrafo 16, que todas mis cuentas tienen que estar bajo un único lenguaje, el lenguaje NIF, y todas son todas, incluido el impuesto a la renta. Entonces, mire, es una obligación
que el impuesto a la renta recoge estas dos consecuencias, la consecuencia actual y la consecuencia futura, el impuesto corriente y el impuesto diferido. Esta suma es lo que nosotros deberíamos de ubicar en el impuesto a la renta allá en el PIG. Eso es aplicar y respetar ese lenguaje, ese estándar internacional. Jorge, ¿esto es una obligación? Le digo, sí, guste o no nos guste, tenemos que aplicar. Pero más allá de que sea una obligación, querido amigo, veámoslo como una verdadera necesidad. Desde el punto de vista como empresa y desde el punto de vista como ente recaudador de los tributos, como administración tributaria. A la administración tributaria también le serviría de buen provecho y saludable de que las empresas empiecen a reconocer sus impuestos diferidos, sus consecuencias fiscales futuras con la administración tributaria. Pero pensemos en el primer acto, en el primer punto, del por qué es de vital importancia y de necesidad de que se registren los impuestos diferidos en la contabilidad. Usted póngase en el papel ahora sí como empresa, como sujeto pasivo, como contribuyente. ¿Por qué es importante? Recuérdese que los estados financieros fueron hechos con el único objetivo de darle mayor claridad y entendimiento a esa lectura por parte de ¿quién? De los usuarios externos. Cuando usted está elaborando los estados financieros, ¿en quién va a pensar usted? En los lectores. ¿Y cuáles son esos lectores? Los usuarios externos. ¿Y quiénes son, Jorge, esos usuarios externos? Porque las NIF fueron pensados en ellos. Son los proveedores de capital, los inversionistas actuales y potenciales, los socios, los mismos bancos, en los cuales, para ello, ¿verdad? Al momento de tratar de invertir en esta empresa, verdad que sin duda alguna el impacto fiscal es importante. Ellos al revisar esto, el impuesto a las ganancias, dicen, oye, ¿cuánto pagaste al fisco hoy? ¿Y cuáles serán tus impuestos, tus consecuencias fiscales con el fisco el día de mañana? ¿Verdad que esto le provee mucha mayor claridad y tranquilidad y transparencia para estos proveedores de capital? Y para usted internamente, usted como el usuario interno, también es importante, también es necesario. Porque, por ejemplo, son varios los casos, pero por tomar un caso, el departamento allí de presupuesto. En el departamento de presupuesto comienzan a elaborar su presupuesto, sus ingresos, sus costos, sus gastos para el siguiente ejercicio económico. Yo le digo, oiga, todo buen presupuesto, ¿qué tiene que tener? Los impactos fiscales. Porque el impacto fiscal, oiga, puede quebrar a cualquier empresa si es un impacto fiscal muy fuerte y si la empresa no ha hecho los correctivos debidos como para poder afrontar correctivamente aquel impacto fiscal. Entonces, todo buen presupuesto contiene internamente los impactos fiscales en el futuro. Oye, futuro, consecuencias fiscales futuras, impuestos diferidos. Por eso que es necesario que usted se registre debidamente en su contabilidad. Aparte de ser obligatorio, es una necesidad de registrarlo en nuestra contabilidad. Nos va a ayudar muchísimo para el presupuesto, va a ayudar muchísimo también para los lectores de estos usuarios externos que son los proveedores de capital. Ahora, desde el punto de vista como el sujeto activo, en este caso, la administración tributaria, también le es saludable y beneficioso que las empresas empiecen a registrar sus impuestos diferidos, porque aquello le permitirá a la administración tributaria tener una visión mucho más amplia y completa no solamente sobre las consecuencias fiscales actuales, que ya lo conoce, sino también saber cuáles serán las consecuencias fiscales en el futuro que tendrá con el sujeto pasivo. Si el sujeto pasivo tiene impuestos fiscales, obligaciones con la administración tributaria en el futuro, aumentará la recaudación y esto servirá para el presupuesto, para el gasto público, para financiar el gasto público. Pero si el contribuyente, sus impuestos diferidos, ¿verdad?, tiene valores que recuperar, la administración tributaria tendrá que tener los debidos correctivos necesarios y el gobierno de turno para devolver estas devoluciones, para dar estas devoluciones de impuesto a la renta a los contribuyentes. Miren la parte interesante, que nosotros registremos debidamente, correctivamente y oportunamente los impuestos diferidos en la contabilidad. Más allá de que sea una obligación, tanto desde el punto de vista contable como desde el punto de vista tributario, porque allá un día lunes 29 de diciembre del 2014, con la Ley Orgánica del Incentivo a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, se reformó el artículo 10 de la Ley del Régimen Tributario Interno y se agrega un artículo numerado, o el artículo 10.1, y más adelante el artículo enumerado del artículo 28, los 13 casos de los impuestos diferidos aceptados aquí en el Ecuador. Esto también es un reto para la administración tributaria, porque el estándar internacional es como el rayo.
ocurre, lo escuchamos y hay que aplicarlo. Entonces, necesitamos cada vez más, como les digo, es un reto para la administración tributaria de seguir a la par con el estándar internacional para que eso permita a las empresas seguir aplicando impuestos diferidos. Aún tenemos 13 casos, nos faltan muchísimos otros casos más de que nuestra norma tributaria contenga más opciones de los impuestos diferidos para conocer esos impactos fiscales en el futuro con el fisco, impuesto a pagar o impuesto a recuperar. Jorge, si yo tengo un impuesto a pagar en el futuro, hoy entonces es un pasivo por impuestos diferidos, porque ¿dónde se registran las obligaciones? Las obligaciones se registran en el pasivo. Jorge, si yo tengo una consecuencia fiscal futura de recuperar un impuesto, yo le digo, oiga, eso es un beneficio. Y los beneficios en su contabilidad, ¿dónde se lo registra? En el activo. Allí van esa cuenta por cobrar. ¿Y cómo va a ir? Como un activo por impuesto diferido. Miren, ya hemos aprendido brevemente qué es un activo por impuesto diferido y un pasivo por impuesto diferido. Si usted en el futuro, en esa consecuencia fiscal futura, genera un valor a pagar con la administración tributaria, entonces hoy es un pasivo por impuesto diferido. Si usted, la consecuencia fiscal futura es que sea un valor a recuperar, entonces hoy es un activo por impuesto diferido. Vamos, si te gustó, dale compartir para que más colegas se puedan beneficiar de esta transmisión. ¿Qué son los impuestos diferidos? Son nuestras consecuencias fiscales futuras. Valores a pagar o a recuperar con el ente recaudador de los tributos, como lo es el fisco, la administración tributaria. Más adelante estaremos haciendo otros micros informativos, otros live como esto, dando más detalles acerca de los impuestos diferidos y los 13 casos actuales que tenemos recogido en nuestro reglamento de aplicación a la ley del régimen tributario interno. Hay una circular, que es la circular mamá, que tenemos que nosotros que desbaratar, desmenuzar, guardarlo muy aquí presente en nuestra mente, en nuestro corazón, que es la circular del año 2015. Pero ya va. Esto lo estaremos analizando en otros microinformativos. Entonces, hecho, cuídese mucho, que tenga un excelente día y una feliz noche. Nos estamos viendo en una próxima transmisión. Hasta pronto, saludo a todos nuestros amigos contadores, nuestra familia contable, quienes nos están enviando estos saludos. Saludos a todos ustedes, hasta pronto.